Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV, en este día tan especial, ¿no? Ayer cuando hablábamos y después de conversar con la doctora Rosana Báez Mendoza, cuando a través de su tesis doctoral ella planteaba una situación bastante compleja, bastante importante, de primerísimo nivel en cuanto a importancia con esto de los bosques, la deforestación, me preguntaba cuánta importancia le damos a lo que son las tesis. Solemos escuchar que los chicos dicen estoy por presentar mi tesis o no sé qué tema enfocar en mi tesis, cómo hacerlo. Me preguntaba qué tanta importancia se le da durante el transcurso de una carrera en las universidades a lo que es la tesis, a lo que son los proyectos investigativos, porque al fin y al cabo la tesis es un trabajo de investigación. Muchos tienen el concepto de que es un aporte que hacen los que están queriendo graduarse, una especie de retribución a la sociedad de todo lo que ha aprendido a través de la universidad. Es un aporte que tendría que quedar, digamos, como algo ingresado en el patrimonio de una sociedad para encontrar nuevas fórmulas de desarrollo, de aprendizaje, en fin. ¿Le damos realmente la importancia a las tesis de grado o algún otro tipo de tesis, las tesinas, la importancia que tiene? ¿Sabemos qué hacer? ¿Sabemos cómo enfocar? Hay materias que orientan a los estudiantes para encontrar el tema ideal y realizar un trabajo como tiene que ser. Quiero agradecer su tiempo a Juan Cálcena Ramírez, ustedes deben conocerlo, es periodista, es docente también en la Universidad del Norte y tiene una materia que es muy afín a lo que nosotros nos estamos preguntando. Juan, ¿qué tal? Gracias por tu tiempo antes que nada. Un gusto, Juan, tocayo, un gusto también estar acá en el programa y un saludo a la audiencia del canal. Es un placer para mí poder compartir con ustedes hoy. Siempre hablamos y escuchamos a los chicos que dicen, tengo que presentar mi tesis, estoy elaborando mi tesis, voy a defender mi tesis, ¿qué tema puedo enfocar en mi tesis? ¿Sabe? Tenemos el concepto real de lo que es una tesis, su propósito y cómo encararlo, Juan. A ver, la primera pregunta tendría que ser, ¿qué materia estás enseñando para empezar por ahí en la Uninorte y qué se relaciona con esto de alguna manera, Juan? Sí, en el área de investigación de Uninorte hay dos cátedras que se concatenan y se imparten durante el año, que son proyectos de investigación y después taller de elaboración de memoria de grado, que son dos materias, como digo, se dan semestrales y en 2 semestres, lógicamente, se prepara un borrador de memoria de grado, que es sería una breve investigación relacionada a tópicos vinculados, en este caso, a la carrera en donde yo enseño, que es periodismo. Entonces, cada universidad a la vez tiene una modalidad distinta de encarar su área de investigación y los trabajos finales. Algunos lo hacen a través de un trabajo final, que es más bien práctico, otras universidades, la mayoría las hacen a través de investigaciones con diferentes enfoques. Y eso depende mucho del reglamento que establezca la universidad. Ya depende, sea pública o privada, la universidad o la facultad, mejor dicho, es la que establece las reglas del juego a la hora de hacer este tipo de trabajo, Juan. Pero hay un concepto generalizado de lo que debería ser una tesis doctoral o una tesis de grado, por ejemplo, Juan. En general, digo. Es exactamente lo que mencionaste al comienzo en la presentación. Debe ser primero tiene que representar un problema que se ha detectado dentro del área de estudios. O sea, la primera condición debe significar un problema y en el segundo lugar debe significar un aporte que el alumno o alumna deje a la carrera, ya sea la carrera de la facultad o a la universidad de la cual es la persona, o en todo caso, lo ideal sería a la profesión. Y esos son los conceptos que de repente tal vez no se tienen bien claros a la hora de encarar este tipo de... Porque esto tiene mucho, Juan, tiene mucho de un manto de no saber o no saber aclarar qué significa la investigación dentro de la carrera universitaria. Y como hay un cuco encima, ¿verdad? Como tengo que hacer mi tesis y la gente se apura, es como algo que siempre va dilatando. Sí. Es bastante complejo, pero en realidad es mucho más sencillo de lo que uno cree. Sencillo en la metodología, aplicarse en el tiempo, en los costos, porque muchas veces pasa por ahí también, Juan,
La Sí, complejidad viene acompañada porque uno ya se mete en la profesión, no le queda tiempo, porque si vamos a hacer un trabajo investigativo, eso lleva una inversión tanto material como de tiempo, ¿no? el tiempo, sí. Bueno, en realidad nosotros dentro de la educación universitaria hay una falencia, perdonen por empezar por este lado negativo, pero Ujú. todo surge de este punto. A ver. En Paraguay se estudia como un complemento. La educación universitaria es un complemento a la jornada laboral. Vamos a partir de ese punto. Ujú. Entonces, son muy pocas las carreras que implican una dedicación del día entero o de jornada completa, como en otros países, como en la Argentina, en el Brasil, en los Estados Unidos, en los países europeos. Uno estudia primero y trabaja después. Entonces, la situación socioeconómica en Paraguay tenemos tan arraigada que primero tenemos que trabajar y después estudiar. Partamos de ese punto. Ujú. Entonces, el alumno o la alumna llega a la universidad cansado o cansada de una jornada laboral a la que tiene que asistir para poder estudiar. Ese es el estudiante promedio universitario. Son muy pocos los que se pueden pegar el lujo de no trabajar durante su educación universitaria. El segundo punto es que los temas de investigación generalmente se encaran o se enseñan o se deciden sobre el final de la carrera. Y eso tiene que ya implementarse o empezar a hablar de eso en el primero o en el segundo año de la carrera, Juan, es lo ideal. Ujú. Hay un escritor italiano que seguramente mucha gente conoce por sus novelas que se llama, o se llamaba, porque ya falleció, se llama Umberto Eco. Y Humberto Eco escribió un libro que es muy popular, que se llama Cómo se escribe una tesis. Bien sencillo, bien directo. Y ese libro que yo les recomiendo a todo el mundo que lo lea y que lo compre, eh, Humberto, la primera recomendación de Humberto Eco es definan sus temas de investigación en segundo año. O sea, en el segundo año ya tienen que es lo aconsejable para que la gente o los estudiantes puedan decidir sus temas de investigación, entonces el camino se hace mucho más ligero durante la carrera. Y Ujú. acá, bueno, no acá solamente, pero en otros sitios también, eh, me refiero a Paraguay y a otros sitios, se decide generalmente eso ya sobre el final de la carrera. Y ese es otro de los inconvenientes que afronta eh, el alumno a la hora de preparar esto. El alumno generalmente en tercero, cuarto, quinto año, sexto año en algunos casos, ya lo único que quiere es terminar la carrera después de tanto esfuerzo. Por todas estas implicancias que mencioné, ¿verdad? El trabajo y después el estudio. Entonces, esas son las variables complejas que encara el alumno y también las universidades y las facultades a la hora de llevar adelante este tipo de investigación o investigaciones, Juan. Qué interesante, porque se supone, no sé si serán todos los casos, que cuando uno llega al segundo año de una carrera que por lo general en promedio en nuestro país tiene 5 o 6 años, las carreras tradicionales, digamos, se presume que en el segundo año uno más o menos ya está con cierta idea de para dónde quiere ir en las especializaciones de su carrera, ¿no? Y eso también le puede llegar a ayudar a elegir el tema correcto. Claro, el transcurso del tiempo a lo mejor le va a hacer cambiar, le va a hacer pensar mejor, no, no era esto lo que quería, o no, no es esta la necesidad de la sociedad con respecto al tema que yo elegí, necesito otras cosas, voy a apuntar ahí. Por ahí iría entonces la necesidad de arrancar temprano con las ideas que uno tiene con respecto a su tesis de grado. Sí, realmente eso también plantea una interrogante en el sentido de eh, qué tanto están dirigidos los estudiantes de colegio hacia sus respectivas vocaciones. Ujú. Lo que yo estoy notando, estoy hace casi 10 años como docente universitario, y paulatinamente a través de los años estoy notando, esto es totalmente empírico, no hay ninguna evidencia científica, es que los alumnos no están seguros de la carrera que eligen. Entonces, el segundo año, antes de ser un año en donde se decide qué quiero investigar, es un año bisagra, es un año que yo llamo siempre, en el segundo año uno decide hacia dónde ir, si sigue adelante con la carrera
o si elige otra para encarar. Algunos inclusive hacen dos. Entonces, también hay una cuestión de base en ese sentido. Y el otro, la otra variable es que el alumno generalmente elige temas, eh, y estos son los alumnos más comprometidos con sus carreras, eligen temas que son demasiado amplios y pretenden, ¿cómo se dice? Pretenden cambiar el mundo. Eh, y yo también caí en algún momento cuando era estudiante, caí En ese idealismo. en ese idealismo, en ese deseo. Ajá. Y realmente es una realidad muy dura, pero una tesis, una memoria de grado no va a cambiar el mundo. Es un grano de arena, o sea, un grano de arena de aporte a lo que vos podés dar a tu carrera. Entonces, ahí entra a jugar lo que se llama la delimitación. Son todas palabras así muy complicadas, pero en realidad es mucho más fácil de lo que uno cree. Hay dos variables para las investigaciones, el tiempo y el espacio. Ajá. ¿Dónde voy a investigar y qué periodo voy a investigar? Solamente esas dos condiciones. Y eso a partir del dónde y del cuándo, ya el camino se hace mucho más fácil, porque tengo que decidir qué voy a investigar, qué periodo voy a investigar y dónde voy a investigar. Entonces con ese vos ya le puedes dar, con eso ya le puedes dar un molde a tu intención de investigación. Y es todo lo que se necesita para arrancar. Todo lo demás es complementario, ¿verdad? Entonces, eh, hay una cadena que tal vez tiene un camino muy empedrado, y que los alumnos de repente se estancan en ese camino. Y eso también depende mucho de factores exógenos ya relacionados a lo que es la universidad o la facultad en cuestión. Interesante. Ahora bien, ¿hay consejos prácticos para los alumnos que quieran elegir un tema? Por ejemplo, vamos a hablar de derecho, por ejemplo. El alumno de segundo año, por ejemplo, que ya empiece a pensar en su tesis de grado, ¿qué debería hacer? ¿Debería entrevistar a abogados, a jueces, a fiscales, a ver si le interesa lo penal, lo laboral, lo contencioso administrativo? Conversar con los profesores, con los amigos inclusive, ¿por qué no? Pero, ¿qué consejos prácticos habría para aquel que está ahí ahogado en un mar de posibilidades y no sabe cómo elegir un tema y va cambiando y cambiando? ¿O eso solamente por el camino uno va aprendiendo, Juan? No, en realidad la primera pregunta que yo les hago a mis alumnos es ¿qué es lo que más les apasiona? ¿Qué es lo que más te apasiona del área que elegiste o de la carrera que elegiste? Algo tuvo que haberte motivado para elegir la carrera que estás cursando. Entonces esa es la primera pregunta clave y siempre alguien tiene una respuesta, muy pocos se quedan callados. Y a partir de eso un tutor o un guía puede ir definiendo o aconsejando temas adecuados para que el alumno pueda investigar. Puede ser que el alumno no acepte, puede ser que sí lo acepte, pero hay un error muy frecuente también, que los tutores quieren imponer los temas de investigación y eso no es adecuado porque al final le está forzando al estudiante a hacer algo que no le gusta. Y la primera condición para hacer un trabajo de investigación es que te guste, porque si no se te hace, es como tener un yunque en la espalda, se te hace un camino interminable, tedioso, te querés deshacerte de todo. Entonces, esa es la primera condición. Después, bueno, derecho, por ejemplo, en el caso de la carrera de derecho no tiene o no requiere un trabajo de investigación para recibirse, por lo menos hasta donde yo sé, la Universidad Nacional, la carrera de derecho no, la UNA no, sí. no exige eso, pero la investigación en el área jurídica está floreciendo en este momento por una necesidad de hacer más investigaciones relacionadas al ámbito del derecho que fortalezcan el área jurídica en el Paraguay. Y esto es apoyado por varias organizaciones, por ONGs, inclusive por la Corte Suprema, para que se le da el impulso necesario para que los estudiantes de Derecho, que son miles en el Paraguay, puedan hacer este tipo de investigaciones y de alguna manera fortalecer de esa forma las leyes, dar argumentos para hacer los cambios en las leyes y fortalecer así la democracia. Eso a punto aparte. Pero en otras carreras hay que entender que depende mucho del área que se aborde. Nosotros en periodismo tenemos un vínculo estrecho con las ciencias sociales.
Sí. Entre paréntesis, las ciencias sociales son las más apartadas o más descuidadas dentro del Paraguay. No solamente el Paraguay, pero bueno, en fin, es otra historia. Pero sí, por ejemplo, las ciencias exactas, como ingeniería, todo lo que tiene vínculo con la matemática, la química, la medicina. La medicina también es como un híbrido ahí entre ciencia exacta y social, ¿verdad? Porque también tiene una arista impredecible, ¿verdad? De tratamientos médicos. Después está, o sea, hay una multiplicidad de posibilidades en donde uno tiene que decidir qué enfoque dar. Hay varios enfoques en investigación. Por ejemplo, en ciencias sociales el más común es el descriptivo, donde vos te limitás a describir un momento en la historia, un momento. Es como sacar una foto a un momento y vos describís ese momento, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a hablar del fenómeno COVID, de la época de la pandemia, vamos a sacar una foto a marzo de 2020, vamos a decir la gente se comportó de esta manera y eso va a quedar para la historia, para que dentro de 100 años la gente revise qué pasó en marzo de 2020 y decir, mira, un poco la gente se comportó de esta manera en este mes en específico en Asunción del Paraguay. Pero hay carreras que implican experimentos, es decir, que vos tenés que alterar las variables y, por ejemplo, la medicina, por ejemplo, la medicina se basa en experimentos. Entonces, hay experimentos que en este mismo momento están llevando 20, 30, 40 años de vigencia para que después salgan los resultados. Vos probás un medicamento o desarrollás un medicamento y las pruebas para el desarrollo de medicamento contra el VIH, por ejemplo, llevan desde los años 80 y no hay una conclusión todavía. Entonces, eso implica que vos vayas cambiando las variables hasta llegar a un resultado que es cómo funciona la ciencia o la investigación científica. Entonces, eso también, los trabajos de investigación dependen mucho del área, de la carrera, de la facultad. Hay un montón de variables que inciden en eso, Juan. Perdón si me extendí. No, no, muy, muy interesante, Juan, muy interesante. Y hablamos de la importancia de los temas investigativos. Coincidirás conmigo, Juan, que las universidades paraguayas, la UNA, que alguna vez históricamente ha estado rankeada entre las 100 mejores, hace poco salió el nuevo ranking, las 10 primeras están con universidades americanas e inglesas, y de Latinoamérica creo que está Chile, está Brasil, que está muy bien con un par de universidades, y México nada más. Sí. Pero una de las razones por la que la UNA y otras universidades en Paraguay no ranquean en sitios importantes a nivel universal es por nuestras deficiencias en la parte investigativa. Seguimos adoleciendo de ese problema, Juan. ¿Y por qué sería? Bueno, hay múltiples factores. El primero creo yo que es la falta de infraestructura. Por ejemplo, nosotros tenemos, cada universidad tiene tesis o memoria de grado o tesis doctoral. Esas tesis, en cualquier país que se precie de quererse a sí mismo, por lo menos en el área científica, esas tesis tienen que estar en algo que se llama un repositorio. Tienen que estar disponibles en línea, generalmente. Entonces, nosotros tenemos, en este país, tenés que irte, probablemente, tenés que irte a la biblioteca de la universidad para ver si es que está esa tesis allí. Entonces, cada universidad lo que tendría que hacer es alzar esas tesis o esas memorias o trabajo de investigación a un repositorio para que sea público. Entonces, es como un círculo que se va nutriendo en sí mismo. La universidad, si vos entras al repositorio de la Universidad de La Plata, que es una de las que más produce investigación en Argentina, no vas a terminar. Hay tesis de paraguayos ahí que se fueron a estudiar a la Universidad de La Plata. Tenés tesis de exiliados de la época astronista que estudiaron por A o B motivo en la Universidad de La Plata, y vos tenés acceso a esas tesis en 1960, 70, 80. Y eso vos podés descargarlo en tu computadora. Acá yo no sé si existe un repositorio. Hay proyectos o hubo proyectos desde el Consejo de Ciencia y Tecnología para unificar este tema de los repositorios. Repositorios se llaman para unir todas las memorias de grado, y las tesis y las tesinas, para que el alumno o los alumnos tengan mayor accesibilidad a las investigaciones y de ahí nutrir mejor sus trabajos científicos o sus investigaciones. Y después es, como mencioné, el factor tiempo. Yo no diría
el factor dinero está directamente concatenado al factor tiempo, porque vos le vas a investigar, lleva tiempo, y el tiempo, quieras o no, es plata. Entonces, Claro. una persona que necesita trabajar, de repente va a tener dificultades, va a tener que hacerlo en su tiempo libre. Entonces, uno está cansado, hay un día laboral encima, los fines de semana son cortos, uno opta por pasar con la familia en los tiempos libres. Entonces, entre tener un relativo descanso y investigar, a no ser que te dediques funcionalmente a eso, vas a elegir obviamente la opción de más tranquilidad, ¿verdad? Que te dé como ser humano. Correcto. Entonces, en Paraguay hay una serie de incentivos que da el gobierno, y siempre lo dio, o sea, sin importar el gobierno, sin importar el periodo gubernamental, o sea, quien fuere, hay una institución que se llama CONACYT que generalmente jerarquiza la investigación. Y hay investigadores nivel 1, nivel 2, nivel 3 que tienen un salario, pero para llegar a ese nivel tenés que obviamente hacer un trabajo largo de investigación como investigador categorizado, por ejemplo. Correcto, Juan. Muy interesante realmente. Tenemos que hacer una parte 2, Juan. Se me fue el tiempo. Me quedan varias preguntas. Muy interesante cada respuesta que me estás dando. Yo quisiera volver a molestarte en las próximas noches para seguir charlando de esto. Como te decía, me quedaron algunas preguntas más. Y también hablar acerca de tu trabajo de tesis, que creo que tiene que ver con la lectura de los periodistas. Me gustaría saber, desde tu investigación, ¿qué leemos lo que estamos en los medios de comunicación? Si es que leemos, ¿no? ¿Te parece, Juan? ¿Cómo no? Con mil gusto, cuando quiera. Agradecido, Juan, contigo. Por favor, un gusto, Juan. Muy amable, muy amable. Juan Cárcena Ramírez, periodista, comunicador, magíster en periodismo y también docente de la universidad en nuestro país. Pausa y ya regresamos. Bueno, honestamente creo que este fue una de las charlas más interesantes que hemos tenido últimamente en La Esencia, y por supuesto que lo vamos a llamar de vuelta porque da para hablar más. Pero quiero rescatar dos cosas de la cantidad de cosas interesantes que nos dijo Juan Cárcena Ramírez. Primero, el estudiante tiene que ir pensando tempraneramente en lo que quiere enfocar dentro de su tesis. Recomendaba él, por ejemplo, el segundo año. Decía que es una especie de año bisagra dentro de toda la carrera, donde uno ya va cerciorándose de que eligió realmente la carrera que le gusta y que vaya averiguando acerca de cómo se elabora una tesis, que es todo un trabajo de investigación. De eso se trata. Segundo, recordar siempre lo que nos atrajo de una carrera, qué tema nos apasiona y conducirnos hacia eso. Eso va a facilitar mucho, y no dejar para después, a ver, cuando termine la carrera, cuando llegue ahí por las últimas materias que estoy rindiendo, ahí me voy a ocupar de la tesis, o después, cuando empiece a trabajar, me voy a encargar de realizar un trabajo investigativo. Eso no funciona exactamente así. Vamos a llamarlo de vuelta y vamos a seguir charlando acerca de lo que son los trabajos investigativos y las tesis de grado, sobre todo en nuestro país, y su importancia. Hasta la próxima en La Esencia.